Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí hoy! Estoy absolutamente electrificado porque vamos a desgranar una noticia que ha causado auténticas ondas de choque en las redes sociales y ha tocado la fibra sensible de todos los fans de una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca. Sí, lo han adivinado, estoy hablando de la icónica dupla de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y el título del vídeo, que ya les habrá picado la curiosidad, lo dice todo. Hande Erçel confiesa, fue injusta con Kerem. ¡Uy! Solo con leerlo ya se nos agolpan un sinfín de preguntas en la cabeza, ¿verdad? ¿A qué se refiere exactamente Hande con esa confesión? ¿Qué pudo haber sucedido entre ellos para que ella sienta que actuó de forma injusta? ¿Cómo reaccionó o podría haber reaccionado Kerem ante estas revelaciones? Si ustedes, al igual que yo, están consumidos por la intriga y ansían desvelar todos los detalles de este fascinante suceso, entonces quédense conmigo porque en este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en esta confesión tan reveladora y a explorar todas sus aristas. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este mar de información, un pequeño recordatorio para aquellos que son nuevos por aquí o que aún no se han unido a nuestra comunidad. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban al canal dándole clic al botón rojo que aparece justo debajo de este vídeo. Y, por supuesto, no olviden activar la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras novedades, análisis y primicias. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda enormemente a seguir creciendo y a mantenernos siempre conectados. Así que, como les estaba adelantando, la noticia que ha encendido las alarmas y ha desatado una vorágine de especulaciones gira en torno a una confesión de Hande Erçel que ha generado un revuelo mayúsculo. Para quienes quizás necesiten un pequeño refresco de memoria o para los que se unen por primera vez, pongámonos un poco en contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de rodaje de la serie que se convirtió en un fenómeno global, Sen Kalkam. Para nosotros en el mundo hispanohablante, esta joya televisiva es más conocida como El amor vencerá o, en su traducción más directa, Love in the Air. Desde el mismísimo instante en que sus caminos se cruzaron profesionalmente, la química entre ellos era absolutamente palpable, una energía que trascendía la pantalla y se hacía sentir también en su vida real. Sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, se transformaron instantáneamente en la pareja del momento, el sueño de millones de espectadores. Sus seguidores, que adoptaron el cariñoso apodo de Hande Kerem, los apoyaron con una devoción incondicional, aupándolos la cúspide de la fama. Poco a poco, esa conexión profesional inicial, tan genuina y magnética, fue evolucionando, transformándose en algo mucho más profundo y personal. Lo que comenzó como una amistad forjada en las exigencias del set, terminó consolidándose como una de las parejas más sólidas, admiradas y queridas del panorama del espectáculo turco. Compartieron momentos que se convirtieron en legendarios, desde escapadas románticas y viajes exóticos hasta deslumbrantes apariciones en alfombras rojas y eventos de gala. En cada una de estas ocasiones, se mostraban radiantes, profundamente enamorados y con una complicidad que derretía corazones. Sus fans, que seguían cada paso de su relación con una alegría desbordante, encontraban en ellos una fuente inagotable de inspiración y optimismo. Verlos juntos era como presenciar un cuento de hadas moderno, una historia de amor que parecía sacada de una película. Sin embargo, como en la vida misma, y especialmente cuando se está bajo el constante escrutinio del ojo público, ninguna relación está exenta de desafíos. Y es precisamente sobre uno de esos momentos difíciles, y sobre cómo ella misma percibe que actuó en aquel entonces, de lo que Hande ha hablado recientemente, desatando esta ola de especulación. La confesión de Hande Erçel, según lo que se ha reportado y filtrado en diversos medios turcos, así como en innumerables cuentas de fans dedicadas a la pareja, se centra en un periodo específico de su relación con Kerem.
Los rumores y las informaciones apuntan a que, en algún momento dado, surgió una situación particular o se tomaron una serie de decisiones donde ella sintió, con el paso del tiempo y la reflexión, que no había actuado de la manera más justa o equitativa hacia Kerem. Las palabras exactas que se le atribuyen, y que han sido el epicentro de tanto revuelo y debate, son algo así como que ella se dio cuenta de que había actuado de una forma que, en retrospectiva, no reflejaba el profundo respeto y el inmenso amor que él merecía. Ahora, lo verdaderamente fascinante y digno de admiración en esta situación es la profunda introspección y la notable autocrítica que Ande está demostrando. Es un acto de una valentía admirable el reconocer públicamente que se ha equivocado o que se podría haber actuado de una manera más considerada o acertada dentro de una relación, sobre todo cuando esa relación ha sido tan expuesta y analizada por el público. Esto nos habla de una madurez emocional considerable, de un proceso de aprendizaje continuo y de una reflexión profunda y sincera sobre la naturaleza y el valor de su vínculo con Kerem. La clave aquí no es buscar culpables ni señalar con el dedo, sino comprender que las relaciones humanas, incluso aquellas que parecen perfectas y sacadas de un cuento de hadas, están inherentemente tejidas con hilos de complejidad, desafíos y, sí, también errores. Uno de los aspectos que ha captado especialmente la atención de los medios y de los fans es la posible causa o el contexto de esta injusticia a la que se refiere Ande. Las especulaciones son variadas y se nutren de la imaginación colectiva. Se baraja la posibilidad de que pudiera estar relacionado con las inmensas presiones inherentes a la fama y a ser figuras públicas de primer nivel. Las agendas de trabajo a menudo extenuantes, los rodajes que los mantenían separados durante largos periodos, y la constante exposición mediática, sin duda, habrán ejercido una presión considerable sobre su relación. Quizás, también, se trate de malentendidos que surgieron en medio de la vorágine y el torbellino de sus exitosas carreras. Es fácil imaginar cómo, en medio de tantas cámaras apuntando, de la expectativa constante de los medios y del público, y de horarios de trabajo tan apretados, las cosas pueden volverse confusas, estresantes e incluso dolorosas. A veces, en el afán inconsciente de protegernos, de gestionar el estrés, o simplemente por el agotamiento acumulado, podemos llegar a herir a quienes más queremos, sin tener la intención real de hacerlo. Lo que esta confesión nos permite vislumbrar, y quizás es lo más valioso, es la dimensión humana detrás de las figuras públicas que tanto admiramos. Andercel, lejos de presentarse como una figura intocable o inmaculada, se revela como una persona real, con sus propias luchas internas, que ha cometido errores, que ha reflexionado profundamente sobre ellos y que, ahora, con una honestidad desarmante, decide compartir esa experiencia. Y es precisamente en esa vulnerabilidad, en esa capacidad de admitir sus imperfecciones, donde reside una parte fundamental de su encanto, de su autenticidad y de la profunda conexión que mantiene con su vasto público. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo creemos que Kerem reaccionó o podría haber reaccionado a esta confesión? Si bien hasta el momento no existen declaraciones directas y explícitas de Kerem Bürsin sobre esta confesión específica de Ande, podemos intentar inferir su posible reacción basándonos en la dinámica y la forma en que siempre se mostraron ante el público. A lo largo de su relación, y aún después de su separación, siempre demostraron un profundo respeto mutuo y un cariño genuino. Mantuvieron una relación cordial y digna, lo cual es un reflejo de la madurez de ambos. Es muy probable que Kerem, con la sensatez y la serenidad que lo caracterizan, haya comprendido las palabras de Ande. Es posible que haya visto su confesión como un signo de crecimiento personal, de una valiosa autoevaluación. Quizás él mismo haya vivido situaciones similares en su propia vida, donde ha tenido que reflexionar sobre sus propias acciones y reconocer errores, y por lo tanto, pueda identificarse profundamente con esa necesidad humana de admitir nuestras fallas. Además, es crucial recordar un detalle importante: la confesión de Ande no parece ser una acusación directa o un señalamiento hacia Kerem. Más bien,
se trata de una profunda autoevaluación, un examen de conciencia. Ella se está poniendo a sí misma bajo el microscopio, y ese es un acto de valentía y de responsabilidad personal que merece ser plenamente reconocido. Las relaciones, para poder crecer, sanar y fortalecerse, a menudo requieren que ambas partes sean capaces de mirar hacia adentro, de ser honestas consigo mismas y de reconocer sus propias áreas de mejora y sus propias faltas. El título de la serie que los catapultó a la fama, Senkal Kam, El amor vencerá, cobra aquí un significado mucho más profundo y conmovedor. No solo se refiere a la narrativa romántica que los unió en la ficción, sino que podría interpretarse como una metáfora de la resiliencia del amor verdadero. Incluso después de los tropiezos, las dificultades, los malentendidos y las inevitables fracturas, el amor tiene la capacidad inherente de sanar, de aprender de las experiencias pasadas y de, eventualmente, superarlas. La confesión de Ande podría ser interpretada como un paso, quizás incluso un pequeño pero significativo paso, hacia esa sanación, o al menos, como un reconocimiento sincero de que hubo aspectos de su relación que, en retrospectiva, se podrían haber manejado de una manera mucho más considerada y amorosa. Es inevitable especular sobre si esta confesión es un intento velado de reconciliación, un puente hacia un posible reencuentro, o simplemente una reflexión personal profunda y sincera sobre una etapa importante de su vida. Lo que sí está fuera de toda duda es que esta declaración ha logrado reavivar con fuerza el debate sobre su relación, sobre los motivos reales de su separación, por supuesto, sobre la posibilidad, cada vez más anhelada por los fans, de que quizás las cosas no terminaron como debían haber terminado, de que aún hay cabos sueltos. Los seguidores de la pareja, siempre optimistas y con una fe inquebrantable en el poder del amor, ven en estas palabras de Ande un pequeño rayo de esperanza, una diminuta grieta por donde podría colarse la idea, tan deseada, de un posible regreso. Es verdaderamente fascinante analizar cómo las palabras de una figura pública, especialmente de alguien con la influencia y el alcance de Andercel, pueden tener un impacto tan significativo y generalizado. Con su confesión, Ande no solo ha generado titulares de primera plana y ha alimentado innumerables conversaciones en redes sociales, sino que también ha abierto un espacio invaluable para la reflexión colectiva sobre la naturaleza de las relaciones, la inevitabilidad de los errores, la importancia del perdón tanto hacia los demás como hacia uno mismo, y la necesidad imperiosa de la autocrítica. Nos recuerda de una manera muy poderosa que, incluso detrás de las estrellas que tanto admiramos por su talento, su belleza y su éxito, se esconden seres humanos con sus propias luchas internas, sus propios procesos de aprendizaje y sus propias vivencias. En un mundo donde a menudo se nos bombardea con la idea de la perfección, donde se idealizan las figuras públicas hasta el punto de hacerlas parecer inalcanzables, es enormemente refrescante y liberador ver a alguien admitir sus imperfecciones, sus fallos y sus arrepentimientos. Esto no solo humaniza aún más a Andercel, haciéndola más cercana y real a los ojos de sus seguidores, sino que también fortalece ese vínculo especial que tiene con su público. Los fans pueden identificarse con esas experiencias universales de haber dicho o hecho algo de lo que, con el tiempo, uno se arrepiente profundamente. La serie Senkal Kam fue, sin lugar a dudas, un fenómeno sin precedentes, y la pareja que formaron Andercel y Kerem Bürsin se grabó a fuego en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Es completamente natural, comprensible y justificado que sus seguidores se interesen de manera tan profunda por su vida personal, por los entresijos de su relación y por cualquier detalle que pueda arrojar luz sobre su historia de amor y sus vivencias compartidas. Esta confesión, sin duda alguna, ha sido el combustible perfecto para alimentar esa curiosidad innata y ese cariño que tanto sienten por ellos. Entonces, ¿qué podemos extraer de todo este análisis? ¿Cuáles son las conclusiones principales? En primer lugar, debemos destacar la inmensa valentía de Andercel al dar un paso al frente y reconocer públicamente que pudo haber sido injusta con Kerem Bürsin durante su relación. En segundo lugar,
la conversación nos ha recordado la importancia fundamental de la autocrítica y la introspección en cualquier tipo de relación, sin importar cuán mediática sea. En tercer lugar, esta noticia reafirma la verdad universal de que, detrás de las fachadas de las estrellas de cine y televisión, hay seres humanos con sus propias experiencias de vida, sus propios altibajos y sus propios procesos de aprendizaje. Y, en cuarto lugar, no podemos ignorar la chispa de esperanza que siempre albergan los fans más fieles, la creencia de que el amor, en todas sus manifestaciones y a pesar de los obstáculos, tiene la capacidad intrínseca de sanar, de prevalecer y, en última instancia, de vencer. En resumen, lo que hemos desgranado hoy es la reciente y sorprendente confesión de Ander Zell, en la que admite haber actuado de manera injusta hacia Kerem Bürsin en algún momento de su relación. Hemos explorado las diversas y plausibles razones que podrían haber llevado a esta reflexión personal, poniendo especial énfasis en la importancia de su valentía al reconocer sus errores y cómo este acto de humildad humaniza aún más a la figura pública que es. También hemos dedicado un espacio a especular sobre la posible reacción de Kerem, basándonos en su conocida madurez y respeto, y hemos analizado cómo el título de su exitosa serie, El amor vencerá, adquiere una resonancia mucho más profunda y conmovedora en este contexto de reflexiones sobre el pasado. Esta noticia, en última instancia, nos sirve como un poderoso recordatorio de que las relaciones, incluso aquellas que parecen sacadas de un cuento de hadas, enfrentan desafíos inherentes, y que la verdadera madurez se manifiesta en la capacidad de reflexionar honestamente sobre nuestras acciones y aprender de ellas. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este análisis tan interesante, espero sinceramente, entretenido. Ha sido un verdadero placer desgranar esta noticia con ustedes y compartir estas reflexiones. Ahora, me encantaría escuchar sus propias opiniones sobre esta confesión de Ande. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación entre Ande y Kerem? ¿Qué opinan sobre la valentía de admitir errores en público, especialmente cuando se trata de una relación tan seguida? Por favor, dejen todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden dejar un buen me gusta, un pulgar hacia arriba, y compartirlo con todos sus amigos, ya sean fans acérrimos de Ande y Kerem o simplemente personas que disfrutan de estas historias humanas y conmovedoras. Y, por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad para no perderse absolutamente nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más noticias, análisis y sorpresas. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima.